Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Por lo regular, nosotros estamos acostumbrados a que un ministro de Dios, un pastor, un evangelista, a que un varón de Dios nos comparta la palabra y la exponga, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando un hombre de Dios habla, cuando un ministro de Dios habla, solo pueden suceder dos cosas: confirmar lo que ya Dios me dijo o anunciarme lo que Dios me va a decir. Pero la verdad de Dios no está en ningún ministro. La verdad de Dios no está en ningún pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, curita, ungido, lo que sea. La verdad de Dios está en su palabra. Si tú no tienes relación con la palabra, te vas a volver esclavo de los hombres y te van a meter los dedos en la boca y vas a terminar obedeciendo mandato de hombre pensando que le obedeces a Dios. Ese es el gran problema de hoy. El problema de hoy no es el diablo. El problema de hoy es la pereza que tiene la humanidad de tener una relación con Dios, de escudriñar las escrituras, de meterse con la palabra para entenderla y luego ¿qué? Obedecerla. No se trata de volvernos doctores bíblicos y teológicos, eso no es. La palabra se nos da para obedecerla. Por eso hoy voy a hacer un ejercicio que yo creo que en el antiguo pacto era lo que se hacía. En el antiguo pacto no se explicaba la palabra. En el antiguo pacto se paraban y se proclamaba la Tanaj, la Torah. Y respecto a lo que el Señor nos viene hablando, ¿sí? El Señor allí cuando se encontró con la samaritana dijo: ya llegó el tiempo donde ustedes no tendrán que ir ni a manantial, ni a avivamiento, ni a los bautistas, ni a los trinitarios, ni a los unitarios, ni a camino de vida plena para tener una relación con Dios. Dijo: llegó el tiempo donde ustedes deben ser adoradores. Y adorar no es cantar. Una cosa es ser cantor o músico, pero no todo el que canta e interpreta un instrumento en una congregación adora. Adorar es obedecer la palabra de Dios. El que no obedece la palabra de Dios no es adorador. Entonces Él nos viene hablando de que debes convertir. Yo los hice adoradores. Nosotros no nos podemos convertir en adoradores. Él nos hizo adoradores, ¿verdad? Él nos hizo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando yo me hago uno con Jesucristo, el único que obedeció a Papá Dios, por la obediencia de Jesucristo ante el Padre, yo puedo acercarme y adquirir esa nueva naturaleza y empezar a vivir pues con todas las luchas, tribulación, prueba, sí, aflicción, a tener una vida de santidad. Diga conmigo, la meta es vivir en santidad. Entonces sí te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué te pasó todo lo que te pasó? Para que nos demos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Y te tengo una mejor. Hay cosas, no, es que no van a dejar de pasar. Los verdaderos siervos, esto no es de aquí de que ay, que el apóstol y la prosperidad y la camioneta y los carros y la fama. No, si no padecemos juntamente con Él no seremos glorificados. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que nosotros estábamos viviendo era consecuencia del pecado. Pero no hay privilegio más grande que ser probado, atribulado y afligido por vivir en santidad. Ese
es el galardón, porque solo así se glorifica al Padre. Pedro dijo, eso es lo que agrada al Padre, que injustamente te maltraten, te insulten, te humillen, te digan de todo, y usted por dentro diga, pero yo no hice nada. Entonces es cuando viene el Espíritu Santo y te dice, mayor peso de gloria viene a tu vida. ¿Por qué? Porque injustamente te hicieron daño, injustamente te robaron, injustamente te maltrataron, hablaron de ti. Pero entonces, en esa transición es que estamos. En Hebreos dijo, ustedes deberían ser ya maestros, pero no hablaba de saber Biblia intelectual y teológica, no, maestros en discernir el bien y el mal. ¿Esto no le agrada a mi papá? Pues no lo hago. Pecar es una esclavitud. Y todos venimos de que esto no le agrada a Dios, pero a mí me encanta, pues yo lo hago. Y ahí es donde estamos mal. Es lo que el Señor nos viene hablando, y el domingo habló el apostolado más grande de todos, ¿sí? Que nosotros somos hijos del nuevo pacto. Es el tema de hoy, hijos del nuevo pacto. ¿Por qué? Vimos extensamente estudiando en las Escrituras cómo el hombre, después de pecar, el primero que hizo un sacrificio de animales fue ¿quién? Dios. Fue él el que derramó sangre. ¿Para qué? Para mantener vivos a los hombres delante de él. Ellos seguían vivos en cuerpo, pero ya su ser interior, su alma, su espíritu estaba apartado de Dios, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y a partir de ahí, hasta que viene Moisés y le da la ley, para que el hombre se mantuviera delante de Dios sin que el pecado acabara con él, se hacían los sacrificios. Y conocimos cómo usted y yo somos salvos por un sacrificio. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo que quiero compartirte hoy es que Dios te va a hablar directamente a ti. Usted tiene que entender esa palabra, la va a entender hoy, ¿sí? Porque usted quiere seguir pecando. Mira, todos los pecados son iguales. Ante Dios, decir mentiras es lo mismo que adulterar o matar a alguien. Lo que cambia es la consecuencia del pecado. Pero ante Dios, ser grosero es lo mismo que ser un violador, un homosexual. Lo que cambia es la consecuencia del pecado. Pecado es pecado y la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, si tú estás llevando una vida doble y te está yendo bien, estás en maldición. Si tú estás pecando y en el mundo te va bien y todo chévere, estás en maldición. Pero si tú estás en santidad y te está yendo re mal, tú estás en bendición. ¿Aló? Eso no le gusta a nadie, ¿no? Si usted está en santidad, ¿sí? Entonces, tranquilo. Job, ¿sí? ¿Cómo sería el trato con Job, que ni le quitó a la mujer? Bueno, era un mal chiste, pero bueno, ¿no? Eso no es chiste, está en la Biblia. Muy bien, vamos a leer hoy capítulo 9 y capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Esto es un apostolado doctrinal fundamental, donde usted tiene que interiorizarlo y decir, hombre, ¿yo qué hago pecando? Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. ¿Por qué de la versión Dios habla hoy? Porque la Biblia originalmente fue escrita en hebreo, arameo, el antiguo pacto, y griego, el nuevo. A partir de Martín Lutero, que hizo la primera traducción al latín, al alemán y luego al latín, hay muchas traducciones. La más conocida es la Reina Valera, pero pues como no todo el mundo conoce los originales, la Reina Valera fue trastocada, que se le agregaron muchas cositas, se le quitaron. Y como es la vida, la traducción bíblica más apegada a los originales es la versión Dios habla hoy, mal llamada Biblia católica, porque tiene los libros deuterocanónicos. Pero lo que habla del nuevo pacto y antiguo pacto, la que más
está pegada, es Dios habla hoy. Vamos a leer la palabra, a ver, conectados, dice allí, capítulo 9, dice: ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda, el tabernáculo donde se congregaban, se levantó de tal forma, mire cómo era el tabernáculo, cuidado, que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierto de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná, y también estaban el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados que representaban la presencia de Dios. Representaban, no era la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Esa primera parte habla de lo que fue el culto a Dios en el pueblo de Israel en el tabernáculo, ¿sí? La manera, lo que Dios le dijo a Moisés que levantara para que ellos, ya ciegos espiritualmente, sin saber qué es Dios ni nada, ¿sí? Tuvo que hacerles algo aquí en la tierra para que ellos se dieran cuenta que había un Dios. Y eso se volvió un culto, un ritual. Avancemos. Versículo 6. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto, sacrificar para pedir perdón, ¿sí? Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Y cuando entra tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Hasta aquí, póngale cuidado. Entonces, ese era el culto del antiguo pacto. Esa era la adoración. Entrar al tabernáculo y matar animales y ofrecerles sangre. Y se los decía el domingo. Entonces, es que Dios era caníbal o sanguinario, sicario. No, es que eso no era para Dios, para nosotros. Y como les decía, no era que la sangre tuviera algo en sí misma, era la palabra. Dios dijo: acepto, determino que al derramarse sangre, mi ira no los destruye, pero más que la ira es tu pecado. No permito que te destruya. Estamos, ese es el primer culto. Versículo 8. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Muy atentos, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Ya no es con sacrificios. Ya no es con sacrificios de animales, ¿sí? Se trata en esa época únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. En este momento el pueblo de Israel sigue con este culto. El pueblo de Israel, allá Israel, sigue con este culto. Ellos no aceptaron a Jesucristo. Pero Cristo ya vino, versículo 11, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Atentos, Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Cuidado,
hace 2000 años, Cristo nos liberó. Aquí viene una gran pregunta. ¿Y yo por qué sigo esclavo? Porque tú sigues religiones, no a Cristo. Porque nos enseñaron que la fe era para, Señor, que mi marido vuelva, Señor, que me den el puesto, que yo me gane el carro, que yo vaya a Miami. Y yo lo veo, lo creo, porque esa es la fe, dar por hecho lo que... Y entonces prostituyeron la fe. Y la fe no es para eso. Yo creo que hoy vienen los mejores tiempos, y cuando hablan de mejores tiempos, hablan solo de cosas terrenales. Y la fe se nos dio para ver lo que no se ve, para creer en lo que debemos creer. Ejemplo, ¿para qué es la fe? Para que usted hoy 19 de abril del 2023, crea que Él derramó su sangre una sola vez y para siempre, y usted es libre. Ahora sí le pregunto, ¿usted tiene la fe? ¿Usted es libre? Entonces usted todavía no tiene una fe madura. ¿Usted cree en Jesucristo de dientes para afuera? ¿O usted hace parte de doctrinas de hombres? No todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Y esto lo complicaron mucho los teólogos, los doctores de la Biblia. Eso metieron una cantidad de interpretaciones, y era sencillo, así de sencillo. ¿De qué eres esclavo? No, de un vicio, del pasado, del pecado, del homosexualismo, del amor al dinero, del odio, del resentimiento. Ok, en el momento que tu fe crezca, te vas a dar cuenta que eres libre de todo eso. Entonces aquí el punto no es seguir hombres ni seguir religiones, sino crecer en fe. ¿Y cómo se crece en fe? ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene ligado? No es el problema, no es la persona, no es la falta de dinero, ni siquiera la enfermedad. No, es tu poca fe direccionada a lo que tú y yo debemos creer. Las religiones nos enseñaron a creer y a enfocar nuestra fe en lo que nada tiene que ver para la fe. Sigamos, ¿sí? Entonces dice que, vamos en el versículo 13, 14. 13. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Cuidado, tienen poder no porque lo tengan en sí mismo, que la sangre y la ceniza, no, fue que Dios dijo, por amor a ustedes, allá en el antiguo pacto, yo acepto que ese ritual los mantenga con vida, pero no que eso tuviera poder. El poder es de Dios y Él se lo da a quien quiera, pero al día de hoy en el nuevo pacto nada de esto aplica para nosotros. Nada de eso. Y en muchas congregaciones y religiones se quedaron con rituales, creencias, tradiciones e interpretaciones muy fuera de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y el problema no es de esos pastores o líderes, el problema es suyo que no ha venido aquí, porque el que viene aquí, Cristo se les revela, ¿sí? Entonces ellos a ver, pensaban que lo que los contaminaba era comer con las manos sucias, que si se acercaban a una mujer con menstruación quedaban contaminados, porque eso decía la ley, y una cantidad de cosas. Entonces venían al ritual y para venir a comer allí del sacrificio en los holocaustos, ya sea expiación, el más importante, el sacrificio de paz, ellos tenían que purificarse. Entonces eran rociados con sangre y vivían todo ritual y ya. Porque eso lo hicieran, no, porque Dios lo había permitido por misericordia a nosotros. ¿Usted no han escuchado por ahí gente que nada tiene, que mucho parecido, dice, voy a hacerme una limpia?
y se van por allá donde un brujo y el brujo saca ramas y les hace cosas y ya usted está limpio. Bueno, era algo parecido, pero en esa época aplicaba porque Dios lo permitía. Hoy ya nada aplica. Hoy a la gente le sacan plata diciéndole que traiga platica, que eso Dios le va a dar de todo. Los están robando. Que vístanse así, que hagan esto, que hagan lo otro. Convirtieron doctrinas bíblicas que son muy profundas, como la Santa Cena y el bautismo, en rituales, tradiciones y creencias, y ni entienden la profundidad de bautizarse en aguas, de tomar la Santa Cena y otras cosas que nos dejó el Señor. Ok, sigamos. 14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo, aleluya, por medio del Espíritu eterno? Cristo se ofreció a sí mismo, a él no lo mataron, se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre, cuidado, limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hoy, aquí, ahí donde estás, la sangre de Cristo te limpia del odio que tienes? A ver, ahí estás que explotas de odio, de rabia, Señor. Pero aquí dice que la sangre de Cristo fue derramada una vez para que usted sea limpio de eso que siente, de eso que desea, de eso que hace. ¿Cómo es eso? Esto es lo que el Señor nos dio como evangelio de salvación. Esto es lo que nosotros debemos conocer, entender, creer, confiar y vivir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la sangre limpia nuestra conciencia, ese pasado? Es que no puedo olvidar que me fue infiel, es que no puedo olvidar que me robó y nunca me pagó, es que cómo me dijo de groserías, es que no se me va ese momento en que me pegó. Pero si la sangre ya te limpió, y venimos los domingos y cantamos y lloramos y hacemos un show, y, pastor, que ungido está hoy. Sí, usted está sucio, porque usted viene a hombres, a cultos de hombres, no a Jesucristo. No a Jesucristo. ¿Estamos conectados? Sí. Por favor, ¿estamos conectados? Sí, ayúdeme porque este es mi trabajo. Yo lo entiendo, pero tengo que comunicar un mensaje que llegue a su vida y lo bendiga. Sí, muy bien, sigamos. Versículo 15. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza por ley, y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Mire, cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, se pierde miedo a morir y miedo a que muera algún ser querido. ¿Por qué? Porque la muerte no existe. La muerte fue vencida. La muerte fue vencida. Y ay, Señor, guárdame que no me muera. Si todos vamos a morir, si no mueres hoy vas a morir mañana, si no vas a morir algún día, pero nadie es eterno. Aló, ¿estás aquí? Entonces, esta revelación de la palabra de Dios nos hace libres, nos quita los apegos a personas, a cosas. Hay gente que le da miedo morirse porque ¿dónde se va a llevar todo lo que consiguió siendo esclavo de su trabajo, siendo esclavo del mundo? ¿Sí? 16. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. O sea, a usted no le dan lo que sus papás le dejan hasta que se mueran. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Listos? Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo.
Después tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también todo el pueblo con sangre. Con sangre consagró todo. Si estuviéramos en la ley, entonces a esa batería había que echarle sangre para que quedara consagrada para Dios. A este púlpito aquí le tendríamos que echar sangre. Nosotros tendríamos que echarnos sangre. No, eso ya no aplica. ¿Estamos? Muy bien. Versículo 20. Entonces les dijo Moisés: esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Esto es importante. Venga, cuidado. Aquí es donde yo tengo que centrarme por dirección del Espíritu. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado, que somos pecadores, que estamos mal, que la culpa no es de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, del presidente. No, fui yo el que decidí, consciente o inconscientemente, vivir alejado de Dios y de pronto congregándome en una religión. ¿Cómo sé que estoy alejado de Dios? Porque practico pecado. Punto final. Usted no sabe que está con Dios porque le va bien afuera en todo. Hay gente que le va muy bien afuera y están totalmente poseídos por el demonio, y hay gente culta. Esa gente no dice una grosería, no toma, no fuma, no adultera, es gente buena y están esclavos del demonio. Y hay gente que está pasando procesos de purificación, de limpieza, de fortaleza, en la que, como se dice humanamente, en la inmunda, y están en la presencia de Dios. Y ellos lo saben. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que al otro, cuando le va mal, reniega, maldice, se queja. Ay, ¿por qué a mí? Si yo trabajé, esto es mío. Y son capaces de matar a otros por lo que ellos trabajaron. El que tiene a Dios no, porque sabe que desnudo vino, desnudo se va. Solo vine, solo me voy. Que se murió tal ser querido, ya era hora. Que usted se va a morir. Señor, ¿estoy a paz contigo? Sí. Entonces ayúdeme a estar en paz con los hombres, porque yo quiero eternamente estar contigo. Entonces, cuidado. Si en el antiguo pacto Dios ordenó que para que el hombre no muriera y siguiera con vida, año tras año le mataran un animal perfecto, humanamente hablando, y derramaran la sangre, y él aceptaba, y el pueblo, el hombre, seguía vivo aunque el pecado estaba en él. Wow, escuche, vamos a ver que era un hombre adúltero, y entonces él venía el día de la expiación y traía el becerro gordo ante el sacerdote, y lo sacrificaban y todo, y ya él no moría. Pero esa misma noche de pronto se iba a adulterar, pero durante un año no moría. ¿Por qué? Porque se derramó sangre. Pero no porque la sangre tuviera poder, sino por el poder de la orden del Dios. Ángel de la muerte, no me lo toca. Pero mire, 5 minutos está adulterando, no me lo toca. Se derramó sangre y esa es mi ley, y la respetas, muerte. Entonces, cuidado, esto se lo estoy exponiendo así emocionalmente, para que usted entienda el poder de la sangre de Jesús. ¿Cómo así que Él derramó su sangre obedeciendo a Dios, por orden de Dios, para que su vida no se destruya, para que su matrimonio no se destruya, para que su hogar no se destruya, para que sus hijos no sean malditos, para que usted viva en santidad y usted en la inmunda? Entonces, ¿a cuál Cristo estamos siguiendo? Si Él dijo, sí, yo con la prueba te doy la salida, pero Él dijo, nunca dejaré a un hijo mío en tribulación mucho tiempo, porque puede desfallecer y se me pierde. No, la prueba y la tribulación no es para siempre. Usted diga, no, Él nos saca de ahí. Pero tiene que haber una relación personal con Dios muy, muy
real, muy sincera. ¿Sí? Versículo 22, vamos, adelantemos. 23, ahora sí vamos a aprender. De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copia de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde hoy se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Yo aquí voy a soltar algo tremendo. Si Cristo está conmigo ante una situación difícil, ¿quién está intercediendo por mí ante la única autoridad? ¿Quién? Jesús. Lo voy a hablar con respeto. Sí es bueno hablar con personas de Dios. A veces el hablar es para uno verbalizar y es parte del proceso pero una persona madura no habla con nadie. Ay. Si es que hay intimidad. Si es que hay intimidad. Por ejemplo, si usted se apropia, si usted tiene grabado esto dentro de usted, Señor, aquí no es, ¿por qué está pasando esto? Padre, ¿es prueba o consecuencia todavía mi pecado? Yo te perdoné. Entonces no es consecuencia pecado. Ya esto no es que estoy pagando. ¿Qué estoy pagando? Si Cristo pagó por ti, murió, derramó su sangre, ¿cómo acepta usted que está pagando? Pero si 40 años después, no, que estoy pagando, es que mi Cristo. Ahora, como esto es personal y los procesos son personales, pues Dios trata a cada uno como quiera. Pero si Dios te tiene en un proceso de trato, el Espíritu Santo te está lijando, usted lo sabe. Y por eso es que no recurre a nadie, porque el Espíritu Santo te dice: quieto, hijo, no te afanes, no te preocupes, yo estoy contigo. Pero Señor, se murió. Ya vas a entender por qué. Pero me quitaron esto. Ya te explicaré por qué. Por ahora, ¿qué es lo que me corresponde? Permanecer en santidad. Hacer lo que a Dios le agrada. Hacer lo que a Dios le agrada. Porque cuando yo no tengo en claro cuál es mi meta, que es hacer lo que a Dios le agrada, empiezo uno a escuchar voz de hombre. Y no se preocupe, lo robaron, pues pida un préstamo en el banco, haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. Y ahí queda usted. Y el error que había cometido no se compara con el que ahora está cometiendo por no escuchar voz de Dios, sino voz de hombres. Entonces Él está rogando por nosotros. Aleluya. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Entonces, Cristo no murió en la cruz para que usted tenga plata, trabaje y sea buen mayordomo. Cristo no murió en la cruz para que a usted le vaya bien en la vida. Sea obediente a Dios y entenderá por qué a veces las cosas no salen como esperamos, queremos o trabajamos. ¿Sí? Cristo no murió para que usted tenga casa, carro y beca. Cristo murió ¿para qué? Para quitar el pecado. Porque el único problema que un hombre tiene es pecar. Uy, venga, ahora sí, conéctese. ¿Cuál pensaba que era su problema? No, ese no es ningún problema. Su problema es que usted no quiere aceptar que está en pecado. No está en pecado. No se canse de alabarlo. Usted no está en pecado. Dios mío, usted es un ungido, un bendito, un santo, un predestinado. La gloria de Dios está sobre usted.
Pero no la veo. Entonces usted, algo pasa, algo hay oculto, algo hay escondido. ¿Estamos aquí? ¿Me estoy haciendo entender? Porque lo primero que da Dios, ¿qué es? Paz, entendimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, diga conmigo, dígalo, yo nunca podré ser por mí mismo libre del pecado. Nunca. Deje de luchar con su pecado. Deje de luchar con su ira, con sus celos, con su rabia, con su mal genio, con su grosería, con su mentira, con su adulterio, con su pornografía, con su amor al dinero, con su debilidad. Usted nunca va a ser libre de eso. Y entonces usted necesita creer y confiar en Jesucristo. Pero qué diferente es uno levantarse, entre comillas, en la inmunda, y decir: Señor, no me importa cómo esté, pero que este día mi ser permanezca en santidad delante de ti. Yo se lo digo hoy solo quiero adorarte. Y ya no le digo, no, hacer lo que a Dios le agrada. Y más me demoro en decirle que ahí a los 30 segundos está ya la realidad adversa ahí. Determiné adorarte, porque mi único problema es volver atrás, dejarme que mi carne se avive. Entonces tu problema no es eso que llamas problema. Dígale al que tiene al lado, relájese. Dígale igual que tiene atrás, dígale, relájese, cójala suave. Oiga, ¿cuánta gente hoy? Y vuelve el Espíritu Santo a ministrarnos. ¿Cuánta gente hoy están con todos los jugueticos diciendo, no tengo ningún problema, y están condenados? Porque todo eso lo consiguieron robando a la gente, haciendo cosas. ¿Y cuánta gente ahorita está en momentos duros? Lo único, mire, yo le voy a decir algo. Humanamente esto se compararía con masoquismo. ¿Qué es masoquismo? Amar el sufrimiento humanamente. Masoquista es el que coge y se hace daño él mismo. Le gusta sufrir, sentir el dolor. Mira, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, vivificado, y vienen esos momentos que nos duelen y nos hieren, usted me va a decir, se volvió loco. Bienvenidos al reino. Uno aprende a amar ese sufrimiento, porque es el único lugar donde Dios se nos revela, en la cruz. Entonces les voy a hablar como los coach, como los influencers, ¿sí? Que eso es pura basura. Sal del lugar de confort. Lugar de confort. Vaya a la cruz. Crucifique su carne. Pero para eso se necesita tener una amistad con Cristo. Entonces, yo pregunto, ¿por qué en este momento, a partir de ahora, por qué no le dices, Señor, tú moriste por mí para quitarme el pecado? Yo quiero conocerte. Yo quiero verdaderamente tener una amistad contigo, porque tu hogar lo único que necesita es que tú vivas en santidad. ¿Qué necesitan mis hijos? Que yo viva en santidad. Que yo viva en santidad. ¿Qué necesita tu familia? Que tú vivas en santidad. ¿Qué necesita tu negocio? Que tú vivas en santidad. Que cobre lo justo. Que vivas en justicia. ¿Sí? Versículo 26, avancemos. Ahí termina. 26, 27. Y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio, todos han de morir una sola vez, se lo está hablando el Espíritu, y después juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Ahí no dice de todos. ¿Sí ve? Ahí no dice de todos. Él murió una sola vez, pero para quitar los pecados de ¿cuántos? Muchos.
no todos. Después aparecerá por segunda vez, ya no para quitar pecado, sino para salvar a los que creímos y confiamos, pero vivimos en tribulación. ¿Cómo es que se espera en el Señor después de haberlo recibido? En tribulación y aflicción. ¿Y qué es lo que ofrecen las religiones? Pare de sufrir. Ven a Cristo y tus problemas se solucionarán. Convirtieron a Jesucristo en un televentas, ¿sí? Como si fuera un canal de televisión. ¿Tu hogar está caído? Ven y tu hogar se arreglará. Es posible que nunca se arregle, pero el problema no es que su hogar se arregle, que sus hijos cambien, que nada. Lo único que usted necesita es ser libre de pecado. ¿Sabes por qué? Porque así su hogar se haya destruido y sus hijos estén en la inmunda, después de que uno solo sea salvo, toda su casa será salva. Escrito está por la palabra de Dios. Punto final. Consecuencias pasadas, porque no vimos santidad y le hicimos mucho daño al esposo o a la esposa o a los hijos, muy posiblemente hay un tratico de Dios. Hay un tratico de Dios. Pero si los dos esposos están ahí, venga, sabes que nos hicimos daño, nos maltratamos, nos ofendimos, pero ni tú ni yo sabíamos lo que hacíamos. Ahí ya hay rendición. Con uno solo, pero si están los dos. Yo le fallé a mi esposa varias veces. Yo le fallé a mi esposa. Pero pues ella fue tocada por el Espíritu y hoy nos acercamos, nos hablamos y cuando un hombre es perdonado por la mujer y uno falla, créame que el amor tan grande que uno tiene al Señor por esa esposa que Dios le dio es inmesurable. Es inmesurable, porque verdaderamente uno reconoce que una esposa es un regalo de Dios. Sobre todo después de que se dividen, si son jóvenes, pues cada uno se va a ir por su lado y hace malditos a los hijos, los hace bastardos. Por eso si uno se va, el que quedó ahí tiene que mantenerse postrado en el Señor, para que los hijos no sean bastardos, viviendo en santidad, para que aún esa mujer o ese hombre que se fue y al mundo de pronto sea salvo. Tú haces salvo a quien sea, siempre y cuando tú dejes que Cristo te entre al reino. Toda tu casa será salva. Aló, ese es el evangelio, ¿sí? Bueno, el siguiente capítulo se lo voy a leer y usted lo va a discernir en su casa porque es poderoso. Capítulo 10, pero ya, no quiero. Rico que esto fuera como en la época de Pablo, que duraba toda la noche predicando y nadie se cansaba. Capítulo 10. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y los chivos no pueden quitar el pecado. Los dejaba con vida, pero no les quitaba el pecado. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, ¿qué dijo él? No quieres sacrificios de animales ni ofrendas de cereales, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Morir por nosotros para que seamos libres del pecado. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios, ese salmo, ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos, antiguo pacto, y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Por qué es que soy consagrado a Dios? No por lo que hago yo, sino por lo que hizo Cristo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hice? Ser apartado de Dios por el pecado.
pero no son buenas obras las que nos acercan. Fue el sacrificio de Cristo. Y cuando yo acepto el sacrificio de Cristo para ser consagrado por Dios, el Espíritu Santo viene, me limpia, me purifica y me da una nueva manera de interpretar la vida. Me cambia la manera de pensar. Ese marido que usted decía es un degenerado, sinvergüenza, mal marido, poca cosa. Dice, es una bendición de Dios, Señor. ¿Por qué? Porque la maldición no está afuera, está adentro. Y cuando ya tú eres bendito, aún a lo maldito lo llamas bendito, porque somos benditos para bendecir. ¿Aló? Es por el sacrificio. ¿Sí? Qué lindo es este versículo, es poderosísimo. Porque las religiones le dicen que usted tiene que hacer algo. Usted no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es creer y confiar en Él. Pero sea sincero, ¿usted cree y confía en Jesucristo? No. ¿Por qué? Porque uno vive viendo su pecado, su error. Y fuimos formados en religiones, en creencias, en tradiciones. ¿Sí? Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda somos salvos y libres por una ofrenda, no por mis ofrendas. ¡Ey! ¿Cómo así que pacte, que traiga, que mire, que esto, que si usted trae? No, la única ofrenda que Dios recibió se llama la muerte de Cristo. Ahora, que usted traiga voluntariamente dinero para que todos en equipo llevemos esa salvación a otras almas, eso es otra cosa. Pero hay que decirlo con claridad. El dinero que se trae aquí, Dios no lo necesita ni lo pide. Es porque somos el cuerpo de Cristo y en este mundo nos tenemos que mover con ese dinero. Pero no nos engañemos a nosotros mismos ni engañemos a los demás. Amén. Sigamos. 15. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días, ¿sí? Será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Permítame leerle este versículo en la versión traducción lenguaje actual. 10:16. Mire lo que dice aquí. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. ¿Por qué usted es grosero? Porque la grosería está grabada adentro. ¿Por qué es adúltero? Porque nacimos con la debilidad sexual grabada adentro. Cuando usted graba un capítulo de la Biblia por gracia de Dios y la pone aquí en la mente y no la interpreta, ni la intelectualiza, ni la razona, ni la opina, ni la mira teológicamente, ni doctrinalmente, sino que la coloca como semilla, como dice Lucas 8:11, semilla, y la riega leyendo la Biblia y la abona grabando más capítulos, esa sola palabra se hace vida y carne en ti. Esa palabra que usted graba en su mente dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, no por oír voz de pastor ni de hombre. Cuando usted memoriza palabra y la repite como una lora, como una grabadora: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo y aparezco pendejo repitiendo y nada cambia, nada cambia. Pues si usted espera en el Señor y repite palabra y medita 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 palabra, en el tiempo de Dios vas a ver cómo una semilla da fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso no es una interpretación intelectual, racional o teológica. Eso es vida. Aló, ¿usted ha visto una matica? ¿Sí? ¿Tienen vida? Yo hablo con mis maticas cuando vengo a limpiarles las hojitas, les: hola preciosa, ¿cómo estás? Si no, no tendrían vida. La palabra es Cristo. Y cuando pasa de aquí, ¿sí? A ver,
¿Por qué usted no puede perdonar? Porque tiene todo grabado acá y eso no se lo quita nada. Termina en un hospital psiquiátrico a punta de sertralina y a punta de una cantidad de cosas que no le borran, lo vuelven bobo. Yo tuve esquizofrenia en 2º grado, tomé alopidol del más alto nivel, sentado en una comunidad terapéutica. Hoy hace 21 años salí de esa comunidad terapéutica en Neiva. Fundación Hogares Clave, sentado así se me venían las babas. Mi dictamen psiquiátrico, esquizofrenia en 2º grado, quemó las neuronas, Martín. Y aquí estoy. Porque hace 18 años me dijo, memoriza palabra. Y 18 años después digo, wow, es que ese es el nuevo pacto. Y los hombres, ¿para qué cogieron la Biblia? Para intelectualizar y explicárselas a otras. Lea el capítulo 8, 9 y 10 de Hebreos. Capítulo 8, versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Ninguno enseñará a ninguno. Yo aquí no le puedo enseñar a Dios. Yo le estoy diciendo, ¿quieres entrar en nuevo pacto? Memoriza palabra y quédese ahí quietico. Pero mi hogar no cambia. ¿Y quién dijo que memorizó palabra para que cambie el hogar? Memorizamos palabra para que cambie nuestra naturaleza de pecado, porque el cambio es adentro. ¿Por qué hay desorden afuera? Porque hay desorden adentro. Y nosotros queremos ordenar todo afuera. Y Dios dice, no, primero ordeno tu mundo interior y luego solito se ordena lo exterior. Cuando una persona dice, pero es que mi marido no cambia, ni va a cambiar. ¿Por qué? Porque la primera que tiene que cambiar es usted. ¿Aló? La mente le está diciendo, no puedo. Y entonces, ¿para qué murió Cristo? No tienes fe. Sí se puede. La mente tiene que ser nuevamente reeducada, disciplinada. Esta es una indisciplinada, desordenada. ¿Cómo es que la llamó Jeremías? La dromedaria. Y Asna Montés le dijo Jeremías, una dromedaria, Asna Montés, dijo Jeremías. Eso anda como loca por allá brincando, pensando, yéndose para el pasado, para el futuro, maldiciendo, bendiciendo, nos hace llorar, nos hace reír. Una persona ya con madurez en el espíritu, dice el Salmo 112, no temerá su corazón, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Que se murió, que se fue, que vino, que subió, pase lo que pase. Todo pasará, pero la palabra que Él me dio aquí grabada me ha entrado en nuevo pacto. Soy hijo del nuevo pacto. Ya no espero cosas de hombres. 17, ¿sí? Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Pues cuando la palabra entra le borra todo. Yo llevo 18 años por la misericordia de Dios meditando. Y este 1 de diciembre cumplo 9 años completos, todos los días meditando un versículo. Y yo tengo que confesar algo. De esos 9 años, el más alto porcentaje fue llevando vida de pecado. Pero había algo por dentro que me decía, persevera, persevera. Porque la iniquidad que traemos, eso no se quita en seminarios, en conferencias y en institutos bíblicos. Eso está adentro, no afuera. Y lo que usted recibe en un seminario y en un instituto bíblico viene de afuera hacia adentro, y el poder de Dios viene de adentro hacia afuera. Entienda eso. Por eso la gente se llenó la cabeza de teología y tienen un espíritu así de chiquitico, porque es adentro con la palabra que mi espíritu crece. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Sí. Hoy ha sido una palabra fuerte, ¿verdad? Esto es lechona, chicharrón, esto es alimento pesado. 19, ahora sí vamos de corrido y estamos terminando, y le pido el favor que estudie estos 2 capítulos con detenimiento desde el 8. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario. Gracias ¿a qué? Gracias a la sangre de Jesús, no a mi esfuerzo, no a mis ayunos, no a mis oraciones, no a mi obra. Mañana vamos para la cárcel, entonces como vamos a predicar a la cárcel, ay, podemos entrar. No. Eso es lo que nos corresponde hacer. Después de que yo hago la obra de Dios, que fueron salvos 1 millón de almas, ¿qué me va a decir el Señor? Siervo inútil. Eso era lo que tenías que hacer.
¿Cómo será que los que ni siquiera han hecho lo que tienen que hacer? Uy, hermano, pero usted vive en santidad. Pues es que esto es lo que tengo que hacer. Este es mi diseño, es normal, esto es normal en el reino. Es normal que usted no adultere, es normal que usted no tome, es normal que usted no odie. Normal viene de norma, es la norma de Dios. Es normal que usted ame, es normal que usted perdone. A mí esto es normal. Pero ahora, ¿qué es lo normal? Ay, ¿no se toma una? ¿Se volvió qué? ¿No se fuma? Usted no va a tener allí, mire esa mujer cómo lo mira. Eso es lo normal ahora. Demande, denuncie. A eso están los abogados, que le paguen, que le devuelvan. Eso no es lo normal, eso es lo común. Lo normal es que usted haga lo que a Dios le agrada, aleluya. ¿Sí? Podemos entrar al trono de la gracia. ¿Por qué estamos lejos? Porque no hemos permitido que la sangre nos limpie. Siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo, tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe, con una confianza completamente segura. Limpios nuestras mentes de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra, y si usted la mantiene aquí, le limpia todo. ¿Sí? Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de confianza que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones aquí, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido esta verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Porque cuando usted dice que se va a pecar, usted está diciendo, cuando usted sigue en su cantaletosa y que es por culpa de él, usted está diciendo, me importa nada la sangre de Jesús. Porque es que la sangre de Jesús no es como lo que hace Satanás ahí, ya. No, yo me quedo quieto, ya. La sangre de Jesús me está limpiando. Pero es que usted no cambia, me está limpiando. Pero mire lo que pasó, me está limpiando. ¿Por qué? Porque su palabra está grabada aquí, y yo la oro, y yo leo la palabra, y yo vengo a ayunos de palabra personales, congregacionales, y yo les sirvo, y yo voy a las cárceles, a los hospitales, porque estoy convencido que lo que Dios me dio deben tenerlo otros. ¿Tú sabes por qué no predicas la palabra? Porque no tienes nada para dar. Tienes puro concepto teológico, bíblico, pero poder y vida del Espíritu no hay. Porque cuando tú tienes la vida del Espíritu, lo único que quieres es salir corriendo a decirle a todo el mundo, pero ¿qué hacen ahí perdidos? Acepten la verdad de Cristo. Eso es el amor que el Señor nos ha dado, ¿sí? Vamos al 30. ¿Sí? Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de ustedes fueron insultados, están siendo insultados, y maltratados públicamente, están siendo maltratados públicamente. Y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel, y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, aleluya, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento, ¿sí? Usted necesita fortaleza. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde es que nos fortalece? ¿En dónde? ¿Estás sufriendo? Sí, el problema no es que sufras, el problema es que Cristo
no has dejado que te fortalezca. Porque sufrir sin Cristo me pone a sufrir más y me aleja de Cristo. Porque me quiero vengar yo, me quiero defender yo y hago daño y maltrato y ofendo y qué injusticia conmigo que soy una hija de Dios. Hija de Dios ni que nada, deberíamos estar muertos. Él murió por nosotros, ¿sí? Versículo 37, aleluya. Pues la escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la confianza en Cristo vivirá, pero si vuelve atrás, dejará de agradarme. ¿Cuál es la prueba? Ya en santidad. Cuando Él nos trae ya santidad, nos prueba. Confíe. Devuélvanlo, fortalezcanlo. Santidad, la prueba. Señor mío, Dios mío. Y ahí tú ya tienes una intimidad con el Espíritu, con Cristo, y Él nos fortalece. Sin maltratar a nadie, sin insultar a nadie, sin juzgar a nadie, sin condenar a nadie, sin culpar a nadie. A nadie es a nadie, porque yo estoy ahí porque soy hijo de Dios. Y Él no me trajo ahí para destruirme, me trajo hasta ahí para mostrarme su gloria. Y termino, y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque confían en Él. ¿Cuánto confías en el Señor? ¿Cuánto confías en el Señor? ¿Cuánto? Pues ahorita uno con la alacena, con todo rico, pues, ay, gracias Señor. Mira, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no volverá a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán con cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas crecerán pinos, en vez de ortigas crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Confíen en el Señor. Si estás en pecado, póstrese y suplíquele y ruéguele que la sangre de Cristo cumpla el propósito en tu vida. Dios sí oye. Cuando tú con un corazón contrito y humillado no le pidas nada externo, sino que te haga libre del pecado, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Amén. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.